Bendiciones a todos, hermanos, hermanas, gusto de verlos. Aquellos que nos están mirando por YouTube, le damos un abrazo espiritual, un saludo cordial de parte de la iglesia Calvary Chapel en español en Homestead, Florida. Y le damos la bienvenida al servicio de hoy, a la iglesia local. Saludos a todos. Lamentablemente hoy no vamos a estar en vivo. Esta es una grabación debido a que por razones de trabajo estoy en llamada esta semana hasta el lunes y me pueden llamar del trabajo en cualquier momento. Por eso tuve que hacer esta grabación para estar tranquilos, hermanos. Aún así, la palabra del Señor nunca regresa vacía. Hoy vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 25. Y el título del mensaje de hoy es: aunque a veces no lo veamos, Dios nunca está ausente. Esa es una gran verdad, hermano, hermana. A veces pasamos por cosas y nos pensamos que estamos solos, pero el Señor siempre nos está agarrando de la mano. Me imagino ahí que en primera fila ahí debe estar Jorgito y familia, y Asunción y el esposo, y por allá por la otra esquina al fondo está Pastor Roger ahí en la puerta cuidando que no se escape nadie. Y bueno, los tengo acá en el corazón a todos los hermanos. Por el otro lado allá está Esperanza sentada con Leobardo y el hermano Nico por la mitad. Y todos ustedes me lo imagino ahí en el servicio. Saludos a todos, un abrazo para todos ahí. Y si Dios lo permite, Loli y Pedro en la esquina allá al lado de la puerta, por si no les gusta la prédica, salen corriendo. Hoy vamos a seguir hablando de los juicios, esto que le están haciendo a Pablo, y vamos a empezar leyendo en Hechos capítulo 25, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 8, después seguiremos ahí. La palabra de Dios nos dice así: Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo, pidiéndole contra Pablo el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Eso está entre paréntesis. O sea que estos líderes religiosos seguían con la intención de matar a Pablo. Y no había hecho nada más que predicar el evangelio y la resurrección. Versículo 4 dice ahí: pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea, que en breve él mismo partiría para allá. Por tanto dijo: que los más influyentes de vosotros vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Entonces vemos que Pablo se está defendiendo, diciendo: soy inocente, yo no he hecho nada malo, ni contra los judíos, ni contra las leyes romanas, ni contra el César. Él está presentando su defensa. Y de acuerdo a lo que hemos leído anteriormente, acuérdese que si quiere repasar puede ir a YouTube y está el mensaje anterior que se llama Las tribulaciones de Pablo,
la saga continúa. Usted puede repasar ahí lo que estudiamos el culto anterior, la enseñanza anterior, para que pueda tener una idea si se le olvidó, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído hasta ahora, en esta epopeya de Pablo, de tribunal en tribunal, comenzó ante Félix, luego pasó a manos de Festo, y en un futuro cercano va a pasar a manos del rey Agripa. O sea que esto se han ido lavando las manos, todos estos líderes políticos se han lavado las manos, no voy a lidiar con esto, se lo paso a Festo, se lo paso a Agripa, se han pasado a Pablo de mano en mano. Pero reiteramos que Dios tenía un propósito con Pablo, e iba a usar a Pablo hasta que su misión fuera cumplida. Amén. Perdóneme que le repita este versículo, perdón la redundancia, ¿no? Pero es importante que no se nos olvide que Dios cumple sus promesas, y Dios habló a través, le habló a Ananías acerca del plan que tenía para Pablo. Y se lo voy a leer de vuelta para que no se le olvide. Había un plan en progreso. Dios estaba dando vueltas, las ruedas estaban dando vueltas con este plan de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 15 nos dice lo siguiente: pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Esto se lo dijo Dios a Ananías. Acuérdense que en el capítulo 9 Pablo quedó ciego en camino a Damasco cuando tuvo un encuentro con Jesús, y Dios manda a este siervo Ananías. Ananías no quería ir porque Pablo tenía una fama horrible, pero Dios le dice, ve, porque instrumento mío es. Entonces se está cumpliendo todo lo que Dios dijo. Pablo iba a padecer mucho por el nombre del Señor. Entonces, Dios tiene un propósito para Pablo. Pero si somos honestos, si usted, hermana, yo, todos somos honestos, a ninguno de nosotros nos hubiera gustado estar en los zapatos de Pablo, ya que los judíos consideraban matarle, conspiraban para matarle. Había gente ayunando con la promesa de que yo no voy a dejar de ayunar hasta que Pablo muera. Y la agenda era que no se predicara el Evangelio. Amén. Leamos unos cuantos versículos a manera de repaso, y esto nos va a confirmar las intenciones que tenían los judíos en contra de Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 23. Hechos capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice, después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Estamos hablando del capítulo 9 del libro de los Hechos. Ya de ahí venían con la intención de acabar con el pobre Pablo. Hechos capítulo 23, versículo 12. Cuando se hizo de día, los judíos tomaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento. Yo juro, bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. O sea que hicieron un ayuno. Si no vamos a comer, no vamos a beber, vamos a ayunar hasta que Pablo esté muerto. Qué espiritual eran estos líderes judíos, ¿no? Hechos capítulo 25, versículo 2. Lo acabamos de leer, pero se lo voy a recordar igual porque muchas veces leemos las cosas y no entra por acá y nos sale por acá. Hechos 25, 2. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaban acusaciones contra Pablo e instaban a Festo, pidiéndole contra Pablo el favor que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando él al mismo tiempo una emboscada para matarlo
en el camino. O sea que la intención está ahí desde el capítulo 9. Vemos que, como dicen muchas personas, le querían dar guiso a Pablo. Amén. Pero todas estas prisiones y juicios que Pablo estaba sufriendo, vistas por ojos carnales, uno dice, ya, no quiero saber nada de eso. Eso es considerado un gran obstáculo, una tribulación muy grande lo que está pasando Pablo. Pero si miramos las cosas con ojos espirituales, vamos a ver que la mano de Dios estaba protegiendo, estaba moldeando, estaba trabajando con la vida de Pablo. Una de las cosas que me llama la atención es que en todos estos juicios no se menciona a ninguno de los otros apóstoles, de los otros discípulos. Y aunque Pablo ya los había conocido, interactuaron en diferentes ocasiones, nadie vino a esos juicios, es decir, estamos acá apoyando moralmente a Pablo, que hubieran estado ahí los otros discípulos del Señor, ¿no? ¿Dónde es mencionado que Pablo interactuó anteriormente con los otros discípulos o los otros apóstoles? En Hechos capítulo 9, versículo 19 nos dice la palabra lo siguiente: tomó alimentos, cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. O sea que estuvo varios días con los discípulos en Damasco. Hechos 9:26 dice la palabra, y cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó todo cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado, y como en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y andaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. O sea que él tuvo un encuentro con los discípulos del Señor. No lo leemos en la Escritura que dice, al enterarse, por ejemplo, al enterarse los apóstoles de la persecución que sufría Pablo, fueron a verlo para darle apoyo. Tampoco las Escrituras nos dicen, al enterarse los apóstoles de la persecución que sufría Pablo, lo apoyaban en oración día y noche. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Pablo estaba pasando esta situación de la mano de Dios. Estaba pasando esta situación de la mano de Dios. Y estaba pasando pruebas. Nuestro Señor Jesús no fue ajeno al abandono. También supo lo que fue sufrir difamación. Pablo estaba sufriendo abandono, difamación, persecución. Nuestro Señor Jesús pasó por todas esas cosas antes que Pablo. Hay un paralelo muy grande ahí. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo 55. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Todos los discípulos abandonaron a Jesús. Léalo ahí, Mateo 26, 56. Vamos a ir ahora a Marcos 14, 54 y vamos a ver cómo levantaron también falso testimonio en contra de Jesús. Marcos 14, 54 en adelante. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían.
Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho de manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que van a haber circunstancias y situaciones que vamos a atravesar en nuestras vidas. Pero con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Van a haber circunstancias en nuestras vidas donde vamos a decir, trágame tierra, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos pasado por ahí? Van a haber circunstancias en nuestra vida donde todo el mundo se va a levantar en contra de nosotros. Van a haber circunstancias donde a pesar, mire esto, escuche esto hermano, hermana, a pesar de estar rodeado de personas, vamos a estar solos y nos vamos a sentir solos, a pesar que vamos a estar rodeados de gente. David no fue la excepción de pasar por momentos difíciles, pero él abría su corazón a Dios con honestidad, con confianza. Él llegaba al trono de la gracia y abría su corazón al Señor. Vamos a leerlo ahí, cómo David derrama su corazón en estos momentos difíciles. Vamos a ir al Salmo 55, 1 en adelante. Y tenga un poco de paciencia. La palabra es viva, la palabra nunca regresa vacía. A veces las personas dicen, yo no sé orar, lea los salmos, va a ver cómo David ora, va a ver cómo David abre su corazón a Dios, va a ver cómo David no es un hipócrita, con esas oraciones elaboradas, ¡ay, estoy en victoria, bendecido, Señor! Esas oraciones hipócritas que no dicen lo que hay en el corazón de verdad. Vemos que David abría su corazón al Señor sin miedo a la crítica, sin miedo de expresar lo que en realidad sentía. Y este Salmo 55 es un ejemplo. Tenga paciencia, hermano, hermano, y va a ver qué belleza es este Salmo. Vamos a leer. Salmo 55, 1 en adelante. Para el director del coro con instrumentos de cuerda, masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja, muy conturbado, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí, con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí, sobre mí han caído los terrores de la muerte. ¿Cuándo, hermano, hermana, usted se ha postrado ante Dios y le ha abierto su corazón así? Miren lo que dice. Angustiado está mi corazón dentro de mí, sobre mí han caído los terrores de muerte. Eso es un hombre que era honesto con Dios. Sigamos. Terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos y moraría en el desierto, Selah. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Así era como se sentía David, hermano, hermana. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así y no vamos al Señor a decirle cómo en realidad está nuestro corazón? Versículo 9. Confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rondan sobre sus muros y en medio de ella hay iniquidad y malicia. Hay destrucción en medio de ella y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. Porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andamos en la casa de Dios. Vemos cuando sus propias amistades se le dieron vuelta a David. Saúl se puso en contra de él. Gente de confianza se puso en contra de él.
Que la muerte los sorprende y desciende a vivos al Seol, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana, mediodía, me lamentaré y gemiré y Él oirá mi voz. Miren lo que dice David aquí. Tarde, mañana, mediodía, me lamentaré y gemiré y Él oirá mi voz. No estamos hablando de esas oraciones de, oh, yo reclamo, yo decreto, yo mando, yo envío. No, David sabía cómo orar. Miren lo que dice. Tarde, mañana, mediodía me lamentaré y gemiré y Él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están en contra de mí. ¿Cuánto nosotros no hemos sentido así? Que todo el mundo está en contra de nosotros. Pero sin embargo no tenemos la honestidad de ir a los pies del Señor y decirle cómo nos sentimos. Por eso es que las oraciones de nosotros no son efectivas. Falta esa honestidad que tenía David. Sigamos. Dios oirá y le responderá. Él, que reina desde la antigüedad, Selah, porque no hay cambio en ellos, ni tienen a Dios. Aquel que ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, han violado su pacto. Wow. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo eran espadas desnudas. Estamos hablando aquí de hipocresía, estamos hablando aquí de traición, estamos hablando de gente que habla una cosa y en su corazón hay otra. En el versículo 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero tú, oh Dios, los harás caer al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días más. Yo en ti confiaré. Vemos que David sabe en quién supo, en quién había confiado. Amén. Hay promesas para los hijos de Dios. Si estás pasando por algo y a veces parece que te han dejado solo, si estás pasando una situación como la de Pablo, que fue de juicio, un juicio, gente que lo querían matar, que deseaban su muerte, que levantaron falso testimonio en contra de él, pero aún así Dios estaba con él. Y a veces pasamos por situaciones no igual que las de él, pero sí pasamos por persecuciones, pasamos por problemas que solo nosotros sabemos. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. No se olvide de eso. Vamos a leer unos versículos que van a reafirmar eso. Salmo 5, versículo 11. Salmo 5, versículo 11. Dice ahí, pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas de tu favor. Hay promesas para los hijos y las hijas de Dios. No estás solo, hermano, no estás sola, hermana. Salmo 9, versículo 10. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Wow. No abandonas a los que te buscan. ¿Está buscando, hermana, al Señor cuando usted está pasando por un problema? Usted al primero que busca al Señor, ahí se arrodilla. Señor, estoy aquí ante ti. Estoy pasando por esto, ante ti vengo. ¿Usted busca al Señor cuando está pasando problemas? ¿O busca al vecino? ¿O busca al pastor? No, busque al Señor primero. Amén. Salmo 62:8. Salmo 62:8. Confiar en Él todo el tiempo. Wow. Ya empezamos con una gran verdad. A veces confiamos con Él, a veces. Y ahí es donde fallamos. Confiar en Él
en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de él. Dios es nuestro refugio, Selah. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. ¿No sabe orar, hermano, hermana? Lea los salmos. Lea los salmos. Vea cómo David derrama su corazón ante Dios. Vea cómo David habla con su Señor. Salmo 27:10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Acuérdese de eso siempre. Dios está con nosotros. Somos nosotros los que muchas veces huimos de su presencia. Sigamos leyendo. Hechos 25:9. Aquí vemos al típico político. Vamos a leer esto. Hechos 25:9. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió: ante el tribunal del César estoy dispuesto a ir, ¿no? Que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes. Que Pablo, valiente, Pablo con coraje, seguía firme en sus convicciones. Seguía firme en sus convicciones. En el versículo 11 dice: si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso a morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió al César: has apelado y al César irás. Vemos a Pablo apelando su derecho como ciudadano romano. Siempre, si fuere juzgado, que sea ante el César. Amén. Festo, político al final, que lo que quería hacer era complacer a las masas. Quería los votos. Hoy o mañana, ¿no?, hay elecciones. Quería los votos de esos judíos. Quería el apoyo de esos judíos. Quizás lo apoyaban económicamente, va a saber. A él no le importaba lo que era justo. La realidad es que, de acuerdo a la ley romana, Pablo no había hecho nada malo. Pablo no había hecho nada malo. Vemos que Pablo estaba sufriendo los mismos padecimientos que sufrió Jesús. Jesús fue perseguido por sus propios compatriotas. Lo querían matar, lo difamaron, hablaron cosas que no eran verdad sobre él. Fue juzgado y tampoco fue hallado culpable. A veces se nos olvidan estas cosas, ¿no? Vamos a ir a Mateo 27, versículo 22 en adelante. Mateo 27, versículo 22 en adelante. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Querían la cabeza de Jesús. Y Pilato dijo: ¿por qué? Imagínense, Pilato dijo: ¿por qué lo quieren crucificar? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Político al fin, porque él podía haber parado todo ahí en ese momento. ¿Qué ha hecho este hombre? Piense, hermano, hermana, lo siguiente. Jesús nos advirtió que íbamos a sufrir persecución y le advirtió esto a sus discípulos también. Juan capítulo 16, versículo 33. Usted dirá: ¿por qué repite el mismo versículo todas las enseñanzas?
porque tenemos que estar preparados para cuando la persecución venga. Y va a venir. Y ya está ocurriendo en muchas naciones de África, en muchas naciones de Asia, muchas naciones de Sudamérica, que los cristianos están siendo perseguidos a muerte. Perseguidos a muerte. Eso, gracias a Dios, vivimos en este país que hay libertad de expresión todavía. Pero ¿qué va a hacer? ¿Por qué le recalco que vamos a sufrir? Porque vamos a sufrir persecución. Quizás no hoy o mañana, pero tenemos que estar preparados para lo peor. Jesús nos advirtió, nuestro Señor y Salvador nos advirtió esto en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardaron la vuestra. ¿Qué le está sucediendo a Pablo? Que es un discípulo del Señor, es un apóstol del Señor, un enviado del Señor. Está siendo perseguido igual que el Señor fue perseguido. ¿Amén? Lo que nos debemos preguntar es, ¿estamos dispuestos a seguir adelante? Aun cuando suframos persecución y problemas, estamos dispuestos a seguir adelante. Usted dirá, bueno, pero a mí no me han llevado a juicio, no me han perseguido por perseguir el Evangelio, por hablar de Jesús, no me han perseguido porque estamos en un país que la libertad de expresión, la libertad de religión todavía están vigentes. Pero hay otros tipos de persecución. ¿Por qué tú crees que tu hijo o tu hija se rebela en contra de ti y te da dolores de cabeza? ¿Crees que eso viene de Dios? ¿Por qué tú te crees que tienes una discusión con tu esposa o tu esposo 10 minutos antes de venir a la iglesia? ¿Quién usted se cree que está atrás de la escena tratando de hacerle la vida un yogur, como dicen, o tratándole de arruinarle la vida? ¿Qué tú crees que sucede en tu trabajo cuando tienes una discusión con el jefe o tienes una discusión con un compañero de trabajo sin comerla y sin beberla y tú dices, ¿de dónde salió esto? Esas son formas de persecución. Esas son formas de persecución, cosas que se levantan para que hoy o mañana tú digas, estoy cansado de todo esto, ¿de qué me sirve ir a la iglesia si tengo todas estas circunstancias en mi vida? ¿Dónde está Dios? Esas son formas de persecución también. Amén. ¿Qué sucede cuando te viene la enfermedad? Y tú te preguntas, yo voy a la iglesia todos los domingos, trato de hacer lo correcto. Y ahora esto. Vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir tribulación, vamos a sufrir pruebas. Por eso yo les recalco ciertas cosas. Lleve esto. Ahora usted tiene hijos e hijas. Quizá está mentoreando a alguien. Te está enseñando a su hijo, a su hija a cocinar. Está enseñando a su hijo, a su hija que sean independientes. Lo están empujando a que tengan su carrera. ¿Por qué? Porque usted quiere que sus hijos y sus hijas estén preparados para todo. Y aquel hermano que le gusta cazar, lleva al hijo, a la hija a cazar, los lleva al tiro al blanco, los enseña a usar un arma. ¿Por qué? Porque usted quiere que sus hijos estén preparados. Y por eso muchas veces en la escritura vemos ciertos temas que surgen una y otra vez. La persecución, por ejemplo, hemos estado estudiando el libro Los Hechos y lo que le ha sucedido a Pablo es una cosa atrás de la otra, una cosa tras la otra, una cosa tras la otra. Y uno dirá, ¿por qué Dios hace tanto énfasis en la persecución? Porque quiere que se nos meta en la cabeza que vamos a sufrir persecución. Se lo acabo de leer.
Jesucristo nuestro Señor nos advirtió y a veces nos entra por acá y nos sale por acá. Tenemos que estar preparados. Continuemos en Hechos 25:13. Hechos 25:13. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey. Hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Y yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Y levantándose los acusadores presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa dijo a Festo: a mí también me gustaría oír a el hombre. Mañana, dijo Festo, lo oirás. O sea que Festo le dijo a Agripa: mañana vas a escuchar a este Pablo y lo que tiene que decir. Así que al día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes, los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y Festo dijo: rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, aquí veis a este hombre, acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Esta gente diciendo: hay que matar a Pablo. A gritos le estaban diciendo a Festo. Pero yo encontré, está ahí conmigo en Hechos 25:25, Hechos 25:25, estamos ahí. Porque mucha gente le gusta mirar los versículos en la pantalla, pero no tienen la Biblia abierta. Tienen artritis espiritual en los dedos. Hechos 25:25. Miren lo que dice ahí. Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte. Y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante vosotros y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después que se le interrogue yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo al enviar a un preso no informar también los cargos en su contra. Festo está hablando con Agripa y el tipo no ha hecho nada malo. Me parece absurdo este asunto. Cuando leemos estos versículos nos damos cuenta que los políticos no han cambiado en todos estos siglos. Las mismas artimañas una y otra vez. No importa la justicia, sino los votos, las relaciones. Porque este asunto con Pablo se tenía que haber acabado hace rato. No hizo nada en contra de las leyes romanas. Acabamos de leer lo siguiente. Y Festo dijo: pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte. Eso es lo que dijo Festo. Él encontró que no había hecho nada digno de muerte. Porque Pablo seguía bajo juicio. ¿Y por qué seguía bajo juicio si era inocente? Bajo las leyes romanas. Él no había hecho nada malo. Tenemos que recordar varias cosas. Leyendo esto y llevándolo a la realidad que estamos viviendo ahora, tenemos que darnos cuenta que los líderes políticos son humanos, no son infalibles, empezando por ahí.
que obraban de acuerdo a su conveniencia, no a la voluntad de Dios. Ninguno de estos líderes eran cristianos, ya que las escrituras no dan testimonio de eso, lo que estamos leyendo acerca de Pablo. Y también muchos líderes en el Congreso, en el Senado, no son cristianos, no han aceptado a Cristo de verdad. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta gente? ¿Qué pudo esperar Pablo de Festo, de Félix, de Agripa? ¿Qué pudo esperar de ellos? Nada. Justicia, integridad. De ninguna manera. Cuando las personas están en el mundo, hacen la voluntad del príncipe de este mundo. Jesús confrontó a los líderes religiosos de la época. ¿Dónde está eso? Muchas veces, pero vamos a concentrarnos en Juan capítulo 8, versículo 42 en adelante. Juan capítulo 8, versículo 42 en adelante. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido del principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y por qué yo digo verdad y no me creéis? Llevemos estas palabras de Jesús a la situación de Pablo. Jesús dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Si todos estos líderes religiosos que estaban acusando a Pablo fueran de Dios, no habría nada que acusar de Pablo, porque Pablo lo único que estaba haciendo era predicar el Evangelio y la resurrección de los muertos. Si ellos fueran de Dios, no lo hubieran perseguido. Amén. Jesús dijo: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Pablo lo único que hizo fue predicar a Cristo. Y aún así lo querían matar. Lo querían matar, lo hemos leído una y otra vez. Ayunaban, decían: no voy a comer ni beber hasta que Pablo esté muerto. Hacían complots. Lo querían coger en el camino al juicio y matarlo. Jesús dijo a estos líderes: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido al principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Vemos que toda esta multitud de los líderes religiosos judíos, todas estas personas que querían matar a Pablo, ¿de dónde viene ese sentimiento homicida? Ellos no eran de Dios. Ellos podían tener las ropas de sumos sacerdotes, podían hacer los rituales de los sumos sacerdotes, podían saber mucha Torá, podían saber mucha palabra, pero en su corazón había homicidio. ¿Usted se cree que estas personas eran de Dios? Lleve eso a los tiempos de ahora. Hay muchas personas que hablan palabras, hay muchas personas que se declaran ellos mismos apóstoles, hay muchas personas que se declaran ellos mismos profetas, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Tenemos que mirar eso, probar los espíritus, dice la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Mucho cuidado. Pablo pasó por todas estas cosas. Nosotros también vamos a sufrir persecución en el trabajo, en el hogar, a través de nuestra propia familia, a través de enfermedades. Pero lo único bueno de todo esto que podemos decir, Ebenezer, hasta acá Dios nos ha traído. Hasta acá Dios nos ha traído. Amén. Pablo pasó por todos estos juicios solo, con el Señor.
como le dije anteriormente, la escritura no da indicio que tuvo hermanos apoyándolo ahí en oración, o ahí había hermanos que estaban en todo su juicio, ¿no? La palabra no habla nada de eso. Pero, ¿quién estaba con Pablo en todos estos problemas? El Señor estaba con Pablo. Y recuérdese lo que leímos en Hechos 23:11. Hechos 23:11. Dice así: y la noche siguiente, presentándosele el Señor, o sea que el Señor se le apareció a Pablo. Le dijo: confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma. Aquí la palabra que aparece confía en el griego es la palabra tarseo, que es tener ánimo, tener coraje. La palabra tarseo. Entonces, el Señor le dijo a Pablo: ten ánimo, ten coraje. Yo estoy contigo, en otras palabras. Ten ánimo y ten coraje. Muchas veces pasamos por cosas que solo nosotros sabemos. Hay hermanos que pasan por oración y dicen: hermano, ¿qué quiere que ore por usted? No, eso es una petición sin palabras. Solo usted sabe lo que está pasando en su corazón, hermano, hermana, y muchas veces que solo usted sabe lo que está pasando. Pero el Señor está con nosotros. Y muchas veces el Señor nos está diciendo: adelante, hijo, adelante, hija, ten ánimo, confía, ten coraje, yo estoy contigo. Muchas veces estamos tan enfocados en el problema que no vemos que Dios ya lo arregló. ¿Cómo es eso? A veces la actitud de los hijos, de las hijas, de la esposa, los esposos cambia, pero seguimos en el pasado. Seguimos en el pasado. No, pero era así, hacía esto, hacía lo otro, pero ya Dios lo cambió. No nos damos ni cuenta porque estamos enfocados en el pasado. Dios ya había hecho el cambio. Cuando vimos el aumento, llegaste al trabajo, cobraste, miraste el cheque, te vino un aumento. Y solo pensamos que, pero se tardó mucho en venir el aumento ese. Pero vino. Dios hizo la diferencia. Amén. Cuando estamos enfermos y viene la sanidad, pasamos con una dolencia y vino una sanidad, vino una victoria en salud. Y a veces le damos la gracia al doctor, le damos la gracia a la medicina y nos decimos: gracias, Señor, porque tú encontraste la manera, hiciste lo posible para curarme. Dios nunca nos abandona, hermano. Dios nunca nos abandona. Los voy a dejar con algunos versículos para que se vaya a casita con alguna herramienta. Si puede, le saca una copia, lo pega ahí en el espejo del baño, lo pega ahí donde usted ora, en la pared, donde esté en su aposento alto, donde usted ora, usted y el Señor ahí, péguelo, recuérdele al Señor su palabra. Dios es fiel y en Él no hay cambio. Vamos a leer el Salmo 27:9 y versículos 9 y 10. Mire el salmista de vuelta acá, qué honestidad, ¿no? Dice: no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Gloria a Dios, qué bendición, amén. Salmo 63, versículo 6 en adelante. Dice: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, porque tu diestra me sostiene.
Wow, qué bendición, hermano. Dios es fiel. Váyase a la presencia del Señor cuando esté pasando por cosas. No vaya al pastor, no vaya al amigo, vaya a la presencia de Dios, que Él nos sostiene en su diestra, bajo la sombra de sus alas. Confía en Dios. Dios no nos deja. No nos vamos de aquí sin antes hacer honra a sus promesas, hermano. No quiero que se vaya del servicio vacío o vacía. Si necesita oración, pase al frente. No tiene que decir lo que está pasando, sencillamente reciba la promesa. Santiago, capítulo 5, versículo 13 dice, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Los exhorto, hermano, que si tienen una carga en su corazón, si se siente débil, se siente cansado, pase al frente. Ahí está Pastor Poli, Pastor Roger, ahí va a estar Raquel, va a estar el hermano Nico, para orar por ustedes. No tenga vergüenza, porque Dios está con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima enseñanza. Se los extraña, se los quiere en Cristo. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima.